Muy buenos días. Contenta de veros, de poneros rostro. Algunos de vosotros os conocí ayer, a otros no, pero en cualquier caso, contenta además de que hoy para mí es extra especial poder compartir con vosotros, porque no voy a hablar solo de psicología, sino que pongo encima de la mesa la que es, sin duda alguna, la manera complementaria perfecta para entender verdaderamente de qué va eso de la psicología, de qué va el funcionamiento de la gente, de las personas, que solamente se puede entender cuando tenemos en cuenta quién nos ha diseñado y cómo nos ha diseñado de bien. Así que suelo contar con cierta frecuencia que yo llegué a estudiar psicología un poco, como decimos aquí en España, de carambola. Porque lo que yo había escogido estudiar era ingeniería en telecomunicaciones. Nada que ver, ¿vale? De hecho, yo empecé mi carrera de ingeniería en telecomunicaciones y a los 6 meses me di cuenta de que aquello era un horror y entonces me fui por la puerta de atrás directamente como una cobarde que soy. Y entonces estaba estudiando imagen y sonido dentro de telecomunicaciones y procuré que me admitieran en otra facultad de imagen y sonido, que en vez de ir por ingeniería, pues fuera por periodismo. Como resultó que yo venía de ciencias puras, pues allí me dijeron que de eso nada, pero ni allí, ni en turismo, ni en derecho, ni en publicidad, ni en relaciones públicas, ni en ninguna de las cosas que pedí. Y justo la última línea que no quise dejar sin completar de la preinscripción universitaria, pues puse, esta, psicología. Y mira tú por dónde en esa sí, porque esa sí que era de por lo menos ciencias mixtas. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando yo llego a la Facultad de Psicología, yo ya era cristiana. Yo he tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana, donde se me había explicado, mostrado acerca de la Biblia, donde había podido escuchar muchas cosas, reflexionar muchas cosas, y yo llego con mis 19 años a la Facultad de Psicología y resulta que me empiezan a contar cosas que yo noto que estimulan profundamente mi interés y mis inquietudes, pero claro, muchas de las cosas que me contaban a mí me recordaban a cosas que yo ya conocía de la Biblia. Y algunas me parecía que estaban alineadas, otras me parecía que no, y desde entonces una de mis obsesiones, en el mejor sentido espero, ha sido filtrar una y otra vez, lo que yo escuchaba de psicología a través de lo que conocía de la Biblia, y lo que conocía de la Biblia me recordaba mucho de lo que me estaban explicando sobre psicología. Y entonces resulta que, bueno, pues mira tú por dónde, van pasando los años y me voy empapando cada vez más porque me apasiona el texto bíblico, bastante más de lo que me apasionan los textos psicológicos, debo decir, y conforme más me voy metiendo en harina, más conexiones voy descubriendo entre lo uno y lo otro, porque como pasa con cualquier ciencia, cuando una ciencia es seria y se toma en serio lo que está intentando buscar, que es la verdad de las cosas, y se encuentra con la verdad, se encuentra con muchas verdades que el Evangelio cuenta. Las cuenta y las explica con un lenguaje completamente diferente, que duda cabe. La manera en la que la Biblia habla de psicología no es la manera en la que habla cualquier manual de psicología. Pero, por eso quería hablaros hoy desde esta perspectiva que os pongo en la diapositiva, y es, ¿será que la Biblia habla o no habla de la salud mental? Porque a veces, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me ha pasado mucho tiempo, ¿no? Hasta que he podido entender algo mejor lo que la Biblia dice. Parece un libro como muy ajeno, ¿no?, a nosotros, como muy pensado para otra gente, escrito en otro momento muy alejado de nosotros, en un lugar geográfico muy distinto que el nuestro, pareciera que está, no sé, como que no tiene nada que ver con nosotros, aparentemente. Pero es todo lo contrario. Resulta que cuando empezamos a meternos en harina, descubrimos que todo lo que la Biblia dice está dirigido, sí, hacia ese pueblo de Israel, pero está dirigido de una manera particular hacia nosotros. Y ahí yo me encuentro, como muchos de vosotros seguramente también, con un Dios que está profundamente interesado en que estemos bien, en que nos vaya bien. Pero no que nos vaya bien o que estemos bien solamente como la gente fuera lo entiende, que tengas mucho dinero en la cuenta bancaria, que tengas éxito profesional, que tengas salud en un sentido general. No, que nos vaya bien del todo, o sea, que nos vaya bien en el sentido de tener una buena relación con Él, tener una buena relación entre nosotros, sacarle verdadero máximo provecho a la vida. Y claro, una de las primeras cosas que la Biblia cuenta es que nos hemos torcido desde el principio y que en el momento que decidimos sacar a Dios de la ecuación, las cosas han empezado a irnos francamente mal.
Claro, hoy vivimos de una manera extraordinaria. ¿Qué es lo que sucede a las personas cuando decidimos vivir alejados de lo que Dios es, de lo que Dios representa, de lo que Dios nos ha propuesto? Eso es lo que la Biblia llama pecado, eso es lo que a nosotros nos rechina mucho hablar o escuchar a día de hoy, nos parece una palabra rara, ajena, pero seguimos teniendo en esa Biblia ese Dios profundamente interesado en que nos vaya bien. Así que yo quiero contaros hoy, de una manera pues, muy concreta, muy directa, cómo conecta mucho de lo que yo os explicaba ayer, que la psicología nos cuenta y que nos sugiere, con lo que la Biblia, Dios hablándonos a través de esa Biblia, nos dice que es bueno para nosotros. Y cómo, si vivimos de la manera que Él nos muestra que debemos vivir, las cosas a nivel de salud mental nos van mucho mejor. De hecho, una de las cosas que más disfruto es cuando me encuentro algunas de las cosas que explico en una consulta de psicología, luego me las encuentro y luego lo vais a ver reflejadas en ciertos textos bíblicos y ahí es como que se te enciende la luz del todo. Es como, wow, claro, a la verdad se puede acceder de diferentes maneras, la ciencia te permite acceder a una faceta de la verdad, la fe, que duda cabe cuando metemos a Dios en la ecuación, nos hace ver con claridad cosas que, bueno, antes anticipábamos, intuíamos, pero que de repente cobran un sentido completamente diferente. He decidido llamar a esta charla, entonces, si habla la Biblia de salud mental, pero no es tanto una conferencia como una reflexión con la Biblia en la mano. Y sé que muchos de vosotros quizá no tendréis vuestra Biblia de papel aquí, algunos la usaréis en el dispositivo móvil. No os preocupéis porque yo he decidido poner todos los textos bíblicos que voy a usar, los vais a tener en la pantalla. Y voy a dejar las diapositivas a la organización para que quienes queráis tener luego la recopilación de los textos bíblicos la tengáis. Lo que quiero deciros con esto es que no os volváis locos sacando fotografías de la pantalla. Descansad, escuchad lo que vamos a estar hablando, concentraos en lo que vamos a decir, intentar quedaros con aquello que puede tocar de manera directa vuestro corazón, vuestro momento particular de vida en el que estáis, y todo lo demás se lo pedís a la organización que luego os lo pasa, ¿vale? Este texto que veis ahí, no temas porque yo estoy contigo, es uno de los textos que los cristianos nos aprendemos de memoria desde muy corta edad, si es que hemos empezado como niños a estudiar la Biblia, o cuando nos encontramos con el Evangelio a lo largo de la vida, ¿no? Esa idea de Dios animándonos a seguir adelante porque Él nos acompaña. Y eso es una parte muy importante. Realmente lo primero que quiero decir es lo siguiente. Los cristianos hacemos las cosas exactamente igual de mal que la gente que no lo es. A ver si empezamos los propios cristianos a explicar bien esto. Porque a veces parece que los cristianos somos de una raza superior y de eso nada. Lo hacemos igual de mal. Y no solo igual de mal, sino que Jesús decía que a los enfermos había venido a rescatar en primer lugar. O sea, que los que somos cristianos éramos probablemente los que peor estábamos. Así que no tenemos nada de que gloriarnos, no tenemos galones que mostrar, no tenemos medallas que poner encima de la mesa. Todo lo contrario, el Señor ha sido bueno con nosotros. Es lo único que nos diferencia, que cuando pasamos las mismas ruinas que pasa el resto de la gente, decidimos que nos agarramos a Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Todo lo demás, toda comparativa, toda esta... Sí, no, porque los cristianos hacemos y los de fuera no. Hacemos todos igual de mal, fatal, horroroso. El Señor se entristece con las mismas cosas, con unos, con otros, se alegra con las mismas cosas. La diferencia es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y eso significa que de lo que vamos a estar hablando ahora nos pasa a todos. Ya está bien de pensar, como se piensa en algunos núcleos cristianos, que los cristianos no están tristes, que los cristianos no pueden tener miedo, que los cristianos no pueden estar estresados. Y hoy pretendo, con la Biblia en la mano, demostraros cómo los textos nos muestran justamente todo lo contrario. Esa famosa canción que dice no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, lo siento, no está sustentada en el mensaje del Evangelio. No puede vivir permanentemente triste un corazón que tiene a Cristo, eso sí. Pero no puede estar triste, me lo van a tener que explicar mejor. Porque yo veo a Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, lo veo entristecido hasta la muerte en Getsemaní, y lo veo acompañando a otros en tristeza, acompañando a quien estaba solo, a quien estaba
que necesitaba salud, a quienes estaban buscando y necesitando de que Él les sanara de alguna manera. Tenemos que reflexionar los cristianos sobre el uso que hacemos de las Escrituras, porque si no estamos contando la verdad del Evangelio, estamos contando mentiras. Y necesito de alguna manera trasladar, porque hay mucha mentira circulando acerca de esa conexión entre el cristianismo y la psicología, tantos que dicen que casi que la psicología es del demonio, ¿no? Como quien dice, que no hay ninguna conexión entre las cuestiones de salud mental y las Escrituras. Lo siento, la Biblia nos habla en otros términos. Y si hay algo que brilla en medio de las tinieblas es la luz, y si hay algo que brilla en medio de la oscuridad, de lo mal que nos sentimos muchas veces, es la liberación que el Señor puede traer cuando descubrimos de qué manera Jesús trató con estas cosas, de qué manera Dios trata con estas cosas, porque Jesús no es sino la imagen del Dios invisible. Si no conoces a Dios, miras a Jesús y te encuentras con Él directamente. Así que esto era lo que yo pensaba estos días. ¿Cuál sería la clave? ¿Cómo os cuento lo que os voy a explicar ahora? Es, cuando analizo la salud mental, ¿qué me recuerda de la Biblia? Cuando veo la Biblia, ¿qué me recuerda de la salud mental? Esa ha sido la manera en la que yo he estado pensando en cómo contaros esto hoy. Cómo hablan la palabra de Dios a tu pensamiento, a tus emociones, a tu comportamiento, porque todo eso, incluyendo incluso las reacciones físicas de las que hablábamos ayer, eso es el comportamiento, eso es lo que estudia la psicología. La psicología, aunque viene de la palabra griega, que directamente traducido habla del estudio del alma, no estudia el alma. Hace ya muchas décadas que eso dejó de entenderse de esa manera. En las facultades de psicología lo que se nos enseña es a estudiar el pensamiento, las emociones, la conducta y cómo el cuerpo reacciona. Eso es el comportamiento humano. Y la pregunta es, ¿la Biblia no habla del pensamiento, de las emociones, del comportamiento, incluso de nuestras reacciones físicas? Mientras gemí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, decía David, después de un montón de tiempo que se había estado guardando un secreto, que había estado viviendo ahí de mala manera, y cuando lo confiesa descansa y parece que revive. ¿Por qué? Porque el cuerpo de alguna manera se reseca cuando estamos sufriendo. Fijaros si la Biblia entonces es relevante para los problemas que nosotros vivimos hoy. Así que vamos a descubrir eso con bastantes cosas que os quiero contar. Después de vivir la pandemia, que ayer, como decía, aún estamos coleando después de eso, por fin pareciera que somos un poco más conscientes de que la gente vive problemas de salud mental. Ayer hablábamos de lo que es el estrés, desbordamiento, hablábamos de la ansiedad, que tiene que ver con gestionar mal las incertidumbres, hablábamos de la depresión, como sentirse súper indefensos, pero aunque son los temas de siempre, de los que casi como quien dice, estamos un poco como aprendiendo, porque aunque hemos pasado lo que hemos pasado y ya algunas cosas nos suenan, hemos de reconocer que aún seguimos aprendiendo. La realidad es que de esos tres en especial, muchas veces, si los cristianos intentamos conectarlo con el texto bíblico, nos damos cuenta de que no tenemos ni idea. Eso es lo que yo quiero romper hoy. Yo ayer quería romper conceptos erróneos que a veces tenemos acerca de los temas psicológicos, hablando puramente de psicología. Hoy quiero romper algunos conceptos erróneos que tenemos como cristianos cuando hablamos de estos temas. Y si no eres cristiano, si no eres seguidor de Jesús, vas a descubrir quizá que el texto bíblico y lo que allí dice es mucho más relevante para ti y para mí en el siglo XXI de lo que a lo mejor te habías imaginado. Esos tres temas de los que hablábamos ayer eran tres temas antiguos: estrés o desbordamiento, decíamos, ansiedad, mal manejo de la incertidumbre, depresión, que tiene que ver con desesperanza, con sentirse indefenso. Y os mencionaba que había tres acciones urgentes que teníamos que hacer para poder enfrentar esas cosas. Había una parte que tenía que ver con reaprender a hacer las cosas diferente para superar el estrés. Teníamos que enfrentarnos a lo que nos atenaza, al miedo, para poder superar la ansiedad. Y hablábamos de elaborar las emociones precisamente para poder superar determinadas cuestiones depresivas. Ahora, sobre todo para los que son de casa y están acostumbrados a manejar el texto bíblico, si yo digo que reaprender tiene que ver con manejar el afán, ¿la palabra afán os suena a bíblica? Ahí veo unas cuantas cabezas que dicen que sí. Claro, la Biblia no le llama estrés,
le llama afán, pero vamos que se habla la Biblia del afán, ¿sí o no? Bien, entonces, el afán por una parte y la mejor parte. Escoger la mejor parte. ¿Os suena un par de personajes en el Evangelio en el que se habla de escoger la mejor parte? María y Marta. Jesús tenía buenos amigos, Lázaro era uno de ellos y sus dos hermanas, María y Marta. Y entonces Jesús, hay un momento, luego lo vamos a ver, en que tiene que hablar con María porque María estaba súper estresada, Marta estaba súper estresada, súper. Le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, lenguaje bíblico, pero dice lo mismo que un Jesús que podría decirnos, te veo muy estresada, no paras, suelta la escoba. Ya estoy aquí, no hace falta que estés tan apurada, ya está. Mira, tu hermana María ha escogido la mejor parte, esa no se le va a quitar. Vente para acá, donde yo estoy. Deja la escoba, deja la cocina, deja que te veo agobiada, desbordada. Enfrentar el miedo. Hay un montón de textos en la Biblia en los que se nos dice, no tengas miedo, no temas, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Suelo decir porque Jesús viene en la barca y los que sois de casa seguramente la idea de la barca os recuerda a esos momentos en los que los discípulos y Jesús estaban en una barca en medio de una tormenta y los discípulos decían, Señor, ¿no te da no sé qué, que nos vamos a ir a pique en cualquier momento? Y el Señor estaba súper tranquilo, Él no estaba estresado. Y ellos quizás, sabiendo que Él iba en la barca, deberían haber tenido, es verdad, otra serie de reacciones. Acababan de venir de ver milagros y curaciones y un montón de cosas que habían pasado y eran durillos de mollera y no retenían. Y entonces el Señor les tiene que decir, no temáis. ¿Por qué teméis? Luego vamos a hablar de eso, porque ese es uno de los textos que peor se ha interpretado bíblicamente. Y luego, en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, hay una parte en la que, hablando de la muerte, hablando de la resurrección, resulta que Pablo le dice a esos creyentes que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y los cristianos, que como digo, a veces hacemos las cosas muy mal, resulta que cogemos los textos, los cortamos a cachitos y los usamos un poco a veces de aquella manera. No somos a veces tan cuidadosos con el texto como deberíamos ser, y entonces en vez de decir no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, decimos no os entristezcáis. Y no es lo mismo, ¿eh? Y no es lo mismo porque además pone cargas en las personas cuando sienten tristeza que el Señor no pone. Lo que nos dice es que no lo hagamos de cualquier manera, como si no tuviéramos esperanza. Ahora, ¿los cristianos tenemos esperanza? Uy, os veo muy dormidos. ¿Tenemos esperanza? Bien, pues cuando nos entristecemos, nos tenemos que entristecer diferente. Porque no es lo mismo tener esperanza que no tenerla. Así que, esas tres cosas que hablábamos ayer. Fijaros que todas las cosas que acabo de comentar incluyen algo de lo que ayer hablábamos mucho. Ayer os decía, la epidemia que tenemos en salud mental tiene que ver sobre todo con que la gente evita el malestar, como sea. Venga, aquí lo importante es estar contento todo el tiempo. Y es verdad que se nos invita a regocijarnos, pero regocijarse no es estar en plan eufórico todo el tiempo. El gozo tiene que ver con un estado de vida interior, que a veces efectivamente también se puede expresar exteriormente, pero tiene que ver con, da igual los chuzos de punta que estén cayendo fuera, yo sigo teniendo algo que celebrar. Y eso, que no es la alegría tontorrona que a veces vendemos y que nos vende la calle, en plan hay que estar súper happy todo el tiempo, eso incluye el enfrentarnos, el abordar las cosas, el no meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque, esto es un contexto en el que se invitaba al pueblo a enfrentarse a los enemigos que tenían porque el Señor iba con ellos. Y los énfasis son míos, ¿vale? Esos subrayados que yo os voy a ir seleccionando son cosa mía, no vienen como tal en el texto bíblico. Pero esa palabra, porque, la vais a ver subrayada muchas veces a lo largo de este ratito que voy a compartir con vosotros. Lo que marca la diferencia
de que un cristiano no tenga miedo no es que es más fuerte que nadie, es que el Señor va con él. Porque, una y otra vez, ¿cuál es la causa del gozo en medio de la dificultad? Porque el Señor está conmigo, porque el Señor va adelante, porque el Señor me cuida, porque el Señor no me deja. Ayer, en modo muy psicológico, os decía, 4 cosas que tenemos que hacer frente al estrés. ¿Os acordáis de esa diapositiva? Nos dosificamos, es decir, decimos a ciertas cosas que no, puedo pero no, priorizamos, es decir, decido qué batallas voy a pelear, no dejamos para mañana lo que podríamos estar haciendo hoy, debemos, la procrastinación, y reaprendemos. ¿Os parece si lo encontramos en el texto bíblico? Porque todo eso está ahí. ¿Os acordáis de ese famoso texto de Pablo que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene? O sea, podría, pero no. Y dice además, yo no me dejaré gobernar de ninguna de esas cosas. Es decir, no voy a permitir que ninguna de esas decisiones me esclavice. ¿Sabéis la cantidad de cosas que nos generan estrés porque las estamos viviendo efectivamente como producto de malas decisiones que terminan esclavizándonos? Desde el tercer donut que te comiste, ¿vale? Os reís porque os ha pasado. Podría no comérmelo, pero voy y me lo como y luego me siento fatal, ¿no? Entonces, oye, pues sí, me lo podría comer, pero mejor no me lo como porque, en fin, al final esto me esclaviza, ¿no? Bueno, a cualquier otra de las grandes decisiones que tomamos en la vida. Todo me es lícito, puedo hacer muchas cosas, pero todas no son igual de convenientes. Ahí tenemos un principio interesante. Pero además, lo de saber parar. ¿Os acordáis cuando os decía hace un momento? Si tienes dudas acerca de Dios, mira a Cristo, mira a Jesús. Ahí descubres un montón de cosas que de repente adquieren sentido. Uno se fija en Jesús y se encuentra un Jesús que cuando llega al final de su ministerio en la tierra, orando al Padre, le dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Y esto va sobre todo para los hiperactivos de los cristianos. Que, por cierto, la hiperactividad no es signo necesariamente de espiritualidad. Satanás es el más hiperactivo de todos. Os vais a Job y lo buscáis, que está ahí en el principio del libro, ¿no? ¿De dónde vienes? De dar vueltas por la tierra y no parar, básicamente, ¿no? La hiperactividad no es un signo de espiritualidad necesariamente, pero somos muy hiperactivos los cristianos, porque hay mucho que hacer, hay mucho que contar, queremos compartir las cosas, queremos hacer obra social, queremos estar ahí y está bien, está bien. Pero ¿qué pasa? ¿Que Jesús no tenía más enfermos que sanar? ¿No había más multitudes con las que hablar? Claro que había. Pero la tarea que él estaba acometiendo era la que el Señor le había dado. No se añadía cosas a la agenda que no tuviera que añadir. Y muchas veces nosotros, cristianos o no cristianos, somos expertos en sobrecargarnos la agenda con todo tipo de estupideces. Que luego llega el momento y estamos que reventamos, que no vivimos, que no tiramos ya del pellejo. Estamos fatal, estresados, turbados, amargados. Y queremos trasladarle al mundo lo mejor que tenemos, que es que estamos contentos y tenemos ganas de celebrar a Cristo y tenemos una cara de espanto, claro, porque no sabemos parar. Y el Señor paraba, ¿eh? El Señor se apartaba, tenía su tiempo con el Padre, oraba constantemente, tenía tiempo para ir a bodas, tenía tiempo para estar con los amigos, tenía tiempo para charlar, tenía tiempo para hacer milagros, tenía tiempo para dormir. Y nosotros somos gente que no tenemos tiempo. Igual no lo tenemos que hacer mirar. Miras al Señor y de repente entiendes un montón de cosas. Ahora, priorizar. Resulta que el Señor Jesús, que predicaba a las multitudes, hablaba muchas veces de maneras tan directas a lo que ellos vivían. Y al final eran personas que tenían serias preocupaciones sobre qué iban a comer o qué iban a beber o cómo se iban a vestir, porque tenían situaciones muy precarias. Y este texto que veis ahí es un texto que refleja un momento en el que el Señor está hablando con esas multitudes, a personas que le estaban siguiendo, y les dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles son los que no conocen a Dios, dice, buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y yo no sé cómo hacéis vosotros cuando tenéis que buscar cosas, pero yo cuando busco cosas me pongo de los nervios. Buscar es uno de esos verbos de acción que habla de lo estresados a veces también que estamos.
Los que no tienen al Señor están buscando soluciones. Pero qué descanso cuando un cristiano, alguien que tiene al Señor en la ecuación, puede decir, no me tengo que volver loco porque mi Padre Celestial sabe de qué tengo yo necesidad. Y me lo va a dar a su tiempo, de la misma manera que le daba el maná a los que estaban en el desierto intentando llegar a la tierra prometida. A nosotros el Señor nos da cada día lo que necesitamos. Igual que cuida a los pájaros, nos cuida a nosotros. Igual que cuida a las plantas, las flores del campo, nos cuida a nosotros. Y los cristianos tenemos que aprender a navegar nuestras incertidumbres sabiendo que tenemos un Dios que sabe de qué tenemos necesidad. Y cuando sigue diciendo un poquito más, apunta hacia esto, dice, buscad primeramente, y ese primeramente habla de priorizar. ¿Cuál es la parte importante? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen después, por añadidura. Ese es uno de los descansos que tenemos los cristianos. Que podemos decir, yo sé que si pongo mi vista en el Señor se ocupa de todo lo demás. Lo único que me ha pedido el Señor que haga es que mire hacia Él y que le atienda y que tenga en cuenta lo que me dice. Y del resto se encarga Él. Eso es un descanso para muchos de nosotros. Y sigue diciendo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya trae su propio afán, ¿no? De nuevo, una y otra vez, hablando sobre ese estrés. Podemos entonces parar y poner las cosas en su justa medida, darle la prioridad a lo que tiene prioridad y no volvernos locos dándole prioridad a lo que no la tiene. Así que esa idea de priorizar para no vivir afanados, para no vivir estresados, como veis, no está sacada de la chistera de la psicología. Es que lo que es verdad, funciona. Y aquí en este caso, además, la palabra que claramente lo refrenda, ¿no? Resulta que esa escena en la que María y Marta y María estaban con Jesús, es la que veis reflejada en ese texto ahí. Resulta que Jesús está en la casa de ellas y ahí Jesús le dice, cuando Marta le pregunta, ¿no te da cuidado? ¿No? ¿Cómo es que te da igual, no? Que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que venga y me ayude en vez de estar ahí escuchando. Claro, María además estaba haciendo algo que no era muy propio de las mujeres de ese tiempo. A las mujeres no se las permitía ser discípulas. Hasta que llega Jesús. Y Jesús no le dice que no a nadie. Y ahí estaba María, usurpando supuestamente un papel que no le correspondía. Y Marta parecía ser mejor mujer judía que María. Y en ese momento Jesús, fijaros cómo de revolucionario era Jesús y cómo revolucionó su trato con las mujeres también, porque le dice, ay, Marta, Marta, ¿no? Sería como el ay nuestro. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte. La buena parte, la que no le va a ser quitada, es lo prioritario. Es lo primero. Si yo te puedo invitar a algo en esta mañana, es a que te acerques a Jesús y que busques ahí. Y todo lo demás, lo que te cuenta la psicología, lo que te cuento yo, lo que te cuenta el vecino, lo que piensas que va a pasar mañana, si vas a tener o no donde caerte muerto, todas esas cosas el Señor se ocupa de ellas. Pero asegúrate de estar cerca de los pies de Jesús, porque ahí es donde se aprende. Ahí es donde uno crece. Ahí es donde uno evoluciona. Ahí es donde para mí lo que sé de psicología adquiere una dimensión radical, porque veo cómo impacta en una persona que no tiene a Dios en la ecuación la psicología y veo el poder transformador del espíritu cuando una persona que es cristiana, además de recibir lo que le das con la psicología, lo conecta con la palabra y ahí se dispara. Aquello se va a la estratosfera, eso tiene otro nivel, eso tiene otra dimensión. El poder transformador viene de otro sitio, no es de la psicología. La psicología es una herramienta, como lo es la medicina, la ingeniería o el derecho. Ayer hablábamos de procrastinar y os decía, esa parte de la ocupación, ¿no? ¿Cómo gestionamos las preocupaciones? Ocupándonos. Y ocupándonos significa, en definitiva, hacer lo que hay que hacer. Esto era la traducción a nuestro lenguaje. Ahora, claro, la palabra procrastinar no viene en la Biblia, pero la palabra negligencia sí. Y lo contrario de negligencia es diligente. Y ya me diréis, mirando este texto de Proverbios,
si lo que se habla aquí no se parece mucho a la vivencia de alguien que está constantemente procrastinando. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. No, si yo me gustaría, si yo querría hacerlo, pero no encuentro el momento, se me complica la cosa, tengo ahí 2 toneladas de plancha, tengo 800 papeles para la renta que todavía no he preparado, porque hablábamos ayer. Desea y nada alcanza. Estáis como atascados, estamos como atascados. Esa vivencia es una vivencia muy vieja. Quien escribió Proverbios ya sabía que existía eso de la procrastinación, aunque no le llamaran así. Y dice, sin embargo, que el alma de los diligentes, esa alma es prosperada. A esa persona le va de otra manera. Prosperidad, crecimiento, avance, desarrollo. Qué diferente, ¿verdad? Pablo, porque esto no se quedó solo en Salomón, que escribió los Proverbios, Pablo en Romanos nos dice lo mismo, que además especialmente los cristianos deberíamos ser los menos procrastinadores de todos. Porque lo que se requiere de nosotros es que no seamos perezosos, que no seamos negligentes, que no dejemos las cosas que hay que hacer, que hay ciertas urgencias a las que hay que responder. Diligentes en todo, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Hiperactivos no, pero sirviendo en el sentido de sin prisa pero sin pausa y haciendo lo que hay que hacer, ya te digo. Ahí sí, ahí vemos ese modelo de equilibrio que trae salud, que trae crecimiento, que nos ayuda a seguir. ¿De momento bien? ¿Sí? Vale. Fijaros que Antiguo y Nuevo Testamento están absolutamente integrados. A veces nos cuesta mucho el Antiguo Testamento y voy a decir muy claramente, la Biblia es un libro súper difícil. Pero no te pierdas lo que puedes entender y aplicar solo por esas partes que no entiendes, porque te estás perdiendo la vida. Pero si es un libro difícil, ¿qué hacemos los que nos enfrentamos al texto difícil? Buscamos ayuda, estudiamos, aprendemos, vivimos en la era de la información, nos ocupamos diligentemente en que podamos aprender ciertas cosas, ¿vale? Pero mirad, Isaías en el Antiguo Testamento, alguien que profetizó que Jesús vendría y cómo vendría, que vendría en forma de bebé y otras muchas cosas en las que no vamos a hablar ahora, no vamos a abrir ahora ese terreno, pero mirad lo que decía. Dios estaba hablando al pueblo, creo que es un mensaje que aplica perfectamente a nosotros hoy, que les decía, he aquí, hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la vais a ver? Es casi como si Dios dijera, ¿te la vas a perder? Lo que yo voy a hacer y tú te lo vas a perder. Voy a ponerlo con una paráfrasis que no es bíblica, ¿vale? Pero para que se entienda. O sea, yo voy a intentar echarte sopa en el plato y tú vas a tener el plato boca abajo. Que a veces somos así, ¿eh? Los cristianos los primeros, porque estamos enfrascados en nuestra historia y nos pilla con el plato boca abajo. Y él dice, otra vez, porque ya lo hizo antes, otra vez voy a abrir camino en el desierto, ríos en la soledad. ¿El desierto y la soledad no nos suenan bastante a problemas de salud mental? ¿Cómo se vive cuando uno está con depresión? ¿Cómo se vive cuando uno está ansioso, cuando uno está estresado? ¿Eso no tiene bastante pinta de desierto? De que te falta el agua, de que te falta el aire, de que no puedes tirar de tu vida, de que parece que el mundo se acaba, de que no vas a poder salir de ahí. Claro, mucho del lenguaje bíblico es un lenguaje figurado, metafórico, poético. Pero ahí tenemos ese desierto y esa soledad que nos hablan de dónde estamos muchas veces y de dónde el Señor, sin embargo, nos quiere llevar. Nosotros, que somos en general personas muy autónomas y muy autosuficientes, decimos, no, yo puedo solo, yo puedo solo. Otra vez el posmodernismo del que hablábamos ayer, el individualismo dichoso del yo puedo solo. Y el Señor no nos tuerce el brazo, si tú quieres ir solo, vas solo. Ahora, qué lástima, porque el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad es Él. Yo no sé cómo se hace eso. Vamos, ya os digo que si yo como psicóloga supiera cómo se hace eso, me hubiera forrado hace muchos años. De pasta, quiero decir. Y no es el caso, ¿vale? Yo no sé cómo se hace eso, pero el Señor sí. Él sí. Te lo vas a perder, me lo voy a perder. Yo no me lo quiero perder. Ahora, frente a la ansiedad, vamos avanzando porque no quiero alargarlo tanto como hice ayer. Uno de tantos textos en los que se nos insiste
frente a la ansiedad de una clave, que es ese por qué del que os hablaba antes. Nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, pa'lante. Ayer decíamos, enfrenta, nada de acogotarnos, vamos. Pero nos dice por qué, porque esa es la clave. No es vete que te lo dice Juan, no. Vete porque yo, el Señor tu Dios, voy contigo. O sea, el que abre caminos en el desierto y el que hace ríos en la soledad, ese es el que dice, si tú me incorporas en tu ecuación, yo voy contigo. Y puedes ir para adelante, debes ir para adelante, como diríamos aquí en España, para atrás ni para coger impulso. Podemos ir para adelante, una y otra vez. ¿Y es un mandato? Sí, pero el mandato es a ir hacia adelante, no tanto a que te tengas que pegar latigazos porque resulta que ante ciertas circunstancias surge el miedo. Porque, por cierto, nos fijamos en los salmistas, por ejemplo, que nos encantan los salmos a los cristianos, y vemos muchas veces a los salmistas teniendo miedo. Pero dice, cuando estuve en angustia, clamé a ti, tú me respondiste. El problema no está en tener miedo. El problema está en que tengas miedo y no acudas al Señor por socorro, como decía esta mañana citando el hermano del Salmo 121. Queremos que el Señor nos acompañe, el Señor nos acompaña. Ahora, ¿le dejas que te acompañe o tú vas solo? El Señor va a estar contigo donde quiera que vayas. Esto se lo decía Josué al pueblo. ¿Qué significa ese famoso no temas entonces? ¿Significa prohibido tener miedo? Esto yo lo he escuchado a veces en contextos nuestros de iglesia, en el que algunas personas, creo que malinterpretando el texto, señalan con el dedo cuando alguien tiene miedo. Igual que antes decían, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, pues no puedes tener miedo, porque si tienes miedo es que tienes un problema espiritual. Pues a mí me vais a disculpar, pero yo veo a David, rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, teniendo miedo muchas veces en su vida porque se la jugaba a cada paso que daba y muchas de esas veces clamando al Señor de los cielos para que le socorriera. La cuestión no es si tienes miedo o no tienes miedo, es dónde te lleva el miedo. ¿El miedo te ayuda a acercarte al Señor? Úsalo. Depende del Señor en ese momento. Pero la clave no es tanto un prohibido tener miedo como un no es necesario que tengas miedo porque yo estoy contigo. Claro que el Señor sabe que vamos a tener miedo. Os voy a contar una pequeña curiosidad psicológica. En nuestro cerebro, las emociones funcionan como un muelle. Reaccionan ante lo que pasa afuera y a veces lo que interpretamos dentro. Y las emociones no preguntan, son casi como un acto reflejo que se dispara. Neurológicamente hablando, no preguntan, se lanzan. Luego, eso sí, pasan por la corteza cerebral y nosotros procesamos qué es lo que vamos a hacer con la emoción. ¿Pensamos que el Señor no sabe cómo funciona el cerebro que Él diseñó? Él lo tiene súper claro. Él sabe que muchas veces no escogemos tener miedo. Lo tenemos y luego, por supuesto, que podemos procesarlo y decidir si ese miedo nos va a gobernar o el que gobierna es el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Lo que no puede hacer el creyente es ser gobernado por el miedo. Pero claro que va a tener momentos de miedo. Y si tenemos dudas, como os decía antes, volvemos a mirar hacia Jesús. Ahora lo veremos un poco mejor. ¿Se puede tener miedo entonces? Fijaros lo que dice este salmo. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Si tienes o tengo la posibilidad de dormir tranquilos porque el Señor nos sustenta, no porque somos Superman y controlamos el miedo antes de que aparezca. Y dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, pero fijaros, ¿veis cómo dice sálvame Dios mío? Eso no se dice si tú no tienes miedo. El propio texto tiene incluido una declaración de miedo, una declaración de fragilidad. Hay muchas cosas que se destilan del texto bíblico que tenemos que aprender a leer y tenemos que aprender a destacar y a captar, porque si no se nos escapan detalles muy importantes. Decía que mirando al maestro de repente se nos encienden un montón de luces, porque fijaros, Jesús a punto de ser entregado para ser juzgado injustamente y ser sometido a tortura y ser sometido a la cruz
por nuestro pecado, por el tuyo y por el mío, porque tenemos un Dios que nos ama mucho, pero tenemos un Dios justo. Y la paga de nuestro pecado es que alguien tenía que morir. Tendríamos que haber sido nosotros, pero el Señor decide entregar a su Hijo para que nosotros no tengamos que tener esa muerte. Ahora, Jesús en ese momento, sabiendo la que se le venía encima, fijaros cómo se describe esto. Dice que entonces llega Jesús a un lugar que se llamaba Getsemaní, el huerto, y dice a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y entonces toma a Pedro y toma a otros dos de los discípulos, los hijos de Zebedeo, y empieza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué pasa? Que le faltaba fe a Jesús, ¿no? A que ninguno nos atreveríamos a decir eso. Vamos, si le faltaba fe a Jesús, apagamos y nos vamos, ¿no? Ese no era el tema. Es decir, a veces la persona tiene miedo y no es que le falta fe, es que tiene miedo. O sea, es que es normal, le funciona la cabeza. La que se le venía encima era muy gorda. Y el Señor se permite entristecerse. Y yo creo que en parte también para que nosotros podamos permitírnoslo. Cuánto agradezco que el Señor dejara estas palabras escritas. Cuánto consuelo veo que traen a tanta gente a la que tengo que atender en la consulta. Cuando siendo cristianos les puedo decir, mira, el Señor tuvo sus momentos también. Ahora, ¿dónde le llevó ese momento a Jesús? A orar, a buscar al Padre. Al que si existía alguna posibilidad de camino en el desierto y río en la soledad, era el Padre el que se lo podía abrir. Él sabía que por ahí seguramente iba a tener que pasar, y aunque le pide a Dios que si puede pasar aquello de largo pase, pero dice que no sea mi voluntad, que sea la tuya. ¿Dónde llevó Jesús su carga en ese momento? A orar. A quien podía atender aquella petición. Así que cuando estamos preocupados, lo que se nos llama de nuevo es hacer lo que hay que hacer. Y me ha encantado, y no sabía que lo ibais a leer, pero me ha encantado, que antes el grupo de música Lidia ha empezado leyendo el texto que tenéis ahora en la pantalla. Ella lo ha leído en Nueva Versión Internacional, aquí lo encontráis en la versión Reina Valera del 60, pero es exactamente el mismo texto. Es el texto de Filipenses 4. Es un texto, por cierto, que escribe Pablo estando encarcelado, ¿vale? Es muy importante saber en qué circunstancias se escriben las cosas. Un Pablo encarcelado que es el mismo que decía regocijaos, otra vez digo regocijaos. Lo digo porque no es lo mismo decirlo estando de fiesta que estando en la cárcel, ¿vale? Entonces, esa persona que está predicando además con el ejemplo, resulta que dice, por nada estéis afanosos. Otra vez la palabrita. Que en este caso está a medio camino entre el estrés y la ansiedad. Ayer os decía, el estrés nos lleva a ansiedad. Por nada estéis inquietos, por nada estéis inciertos, por nada estéis ansiosos, por nada estéis agobiados, desbordados, estresados. Sino, y aquí nos da una alternativa, por eso la señalo en otro color, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, o sea, con oración, de nuevo, lo mismo que Jesús. Pablo era imitador de Cristo, en primer lugar, así que si Jesús llevaba las cosas en oración, Pablo las llevaba en oración e invitaba a aquellos creyentes a que le imitaran, igual que le imitaba a Cristo, así que vosotros también. Decía, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y, espléndido el final de ese versículo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En ese texto tenéis la flecha en 3 pasos de la que hablábamos ayer. Ayer decíamos preocupación, lo menos posible para pasar rápidamente a ocupación y luego reposo. Fijaros lo que viene ahí. Por nada estéis afanosos, es decir, no te preocupes demasiado tiempo, sino ve a hacer lo que hay que hacer, es decir, trae toda oración y ruego con acción de gracias, súplica delante del Señor y luego llega el reposo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿No os peta la cabeza? Porque a mí sí. O sea, cuando yo me encuentro con algo que llevo años contándole a mis pacientes
y luego lo descubro sintetizado de una manera tan brutal en un único versículo, 2 versículos, a mí me saltan los plomos. Y a ver, no pasa con todo, o sea, la Biblia no nos explica cómo funciona el páncreas. Pero todo lo que dice la Biblia es verdad. Hay verdad fuera de la Biblia también, sin duda. Pero todo lo que dice la Biblia, para que nos vaya bien, tiene muchísimo sentido. No te lo pierdas. Busca, encuentra. Así que esa secuencia bíblica es justo la secuencia que yo os compartí ayer. Y lo voy a poner de la siguiente manera, porque ayer os decía, a ver, hacer lo que hay que hacer, ¿eso qué significa? Yo sabéis que yo soy muy visual. Ayer os puse un montón de dibujitos, porque soy así de rara, pero creo que de verdad las imágenes impactan nuestra mente de una manera especial. Mirad, ¿qué significa eso de que cuando estemos con ansiedad, con tristezas, hagamos lo que hay que hacer? Lo voy a poner de la siguiente forma. Imaginaros que yo estoy en una fábrica, a mí me han contratado para montar cajas, ¿vale? Entonces a mí me llega un pliego de cartón troquelado y yo tengo que montar la caja y pasarla, montar la caja y pasarla, montar la caja y pasarla. En una cadena de montaje, además, siempre hay alguien en el siguiente puesto. Pero resulta que un día, en vez de aparecer una caja, lo que te llega a tu puesto de la cadena de montaje es un circuito integrado. Vamos, que ni idea. Que montar cajas es fácil, pero los circuitos integrados ya es otra cosa, ¿no? A no ser que seas informático, ingeniero, lo de los circuitos integrados es complicado. Y resulta que tú en ese momento tienes varias opciones. Tú puedes entrar en barrena, en bucle, agobiarte, empezar a centrifugar, estresarte, tener ansiedad, hasta deprimirte cuando ya se te acumulan 20 o 25 circuitos integrados, porque aquello ya te hace sentir indefenso total, ya paso, ya no sé qué hacer con esto, me río por no llorar, o podemos tomar otra postura. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que nos dice el texto que acabamos de leer es, cuando te pase eso, en vez de intentar atajarlo por tu cuenta, manejarlo tú, que se te acumule, pásaselo al siguiente en la cadena de montaje, que por cierto siempre es el Señor. El que está siguiente en la cadena de montaje siempre es el Señor, es al que tú puedes llevar con todo ruego, con toda sencillez. Ya habéis visto cómo oramos los cristianos. Bueno, Señor, estamos aquí, estamos nerviosos, la casa está llena, ojalá que esta sea una reunión que nos guste a todos, pero sobre todo que te guste a ti. Habla en castellano del que conoces. Háblale con claridad, con transparencia. Mira, Señor, yo sé montar cajas, a mí me ha llegado esto y yo no sé qué hacer con esto. Y lo que sucede en ese momento es muy interesante. Porque cuando tú le pasas el circuito integrado a quien te ha dicho pásamelo, porque yo nunca te he enseñado a manejar circuitos integrados, cajas sí, pero circuitos integrados no. Cuando él se alegra, además de que se los pasemos, lo que sucede a continuación es lo que nos muestra este famoso versículo de Primera de Pedro. Cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre él, descubrimos que podemos descansar, porque él tiene cuidado de nosotros. Ahí van a pasar dos cosas. Hay gente que le pasaría al Señor hasta las cajas. Y pretende no asumir su responsabilidad, que sabe montar cajas, sino que, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como se suele decir a veces así de manera facilona y tontorrona. Y en esos casos, perdón, me digo otra más, en esos casos el Señor no se alegra de que le pasemos el pliego de cartón, ¿eh? Nos lo devolverá seguramente y nos ha dicho, no, un momentito, que yo te he enseñado a ti a montar cajas. ¿Qué es esto? De que me pases a mí. No, yo te he puesto a ti a funcionar, te he dicho a ti lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando le pasamos el circuito integrado? Que dice, así, esto es lo que yo te había pedido que hicieras. Así sí, esto está bien. Y lo recibe, interviene, obra, nos da descanso. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que decía Pablo, santificarnos, como le decía Josué al pueblo, es decir, haced lo que hay que hacer. Poneos a bien con Dios, poneos a cuentas, ordenad vuestra vida a la luz de Dios, santificaos, porque el Señor mañana va a hacer grandes cosas. Vosotros haced vuestra parte,
que el Señor va a hacer la suya. Este salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque, una y otra vez. Como ese sembrador del que se nos habla en los evangelios, que él echa la semilla, como decíamos ayer, y tiene tan claro que su labor es echar la semilla, pero que el que da el crecimiento y cuida la semilla y hace que aquello brote es otro, es Dios. Que él, una vez que ha cumplido su trabajo, se puede ir a dormir, se puede ir a descansar, sabiendo que al día siguiente esa semilla habrá hecho su papel porque el Señor la habrá puesto en movimiento. Nosotros no tenemos poder sobre las circunstancias, pero el Señor controla todo y permite ciertas cosas en nuestras vidas también para que nosotros podamos crecer. No se aprende lo mismo estando en dificultad que no estando en dificultad. Lo sabéis vosotros y lo sé yo. Y cuando miramos atrás sabemos que los momentos en la vida en los que más hemos crecido han sido esos momentos en los que el Señor ha permitido que las pasemos canutas, como decimos aquí en España. Mal. Voy a ir terminando entonces. Si se te han dado habilidades para hacer lo que hay que hacer, hazlo. Sobre lo que no sabes, ni tienes que saber, pásalo, como decíamos con lo del circuito integrado, y dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer. Termino, frente a duelos y depresiones. Este era el texto del que os hablaba antes. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No es solo el no os entristezcáis, sino el que lo podamos hacer como el Señor lo hacía. ¿Qué pasa? Que frente a la tumba de Lázaro el Señor no sabía que iba a haber resurrección. Si lo iba a resucitar en breve espacio de tiempo, ¿le faltaba fe al Señor? ¿O es que el Señor era profundamente consciente del drama, de la tragedia, de lo que significa la muerte? Y la muerte de un amigo. Y él llora en ese momento. El versículo más corto de toda la Biblia, Jesús lloró. Y todos los que estaban alrededor de él decían: mirad cómo le amaba. La tristeza no significa necesariamente falta de fe. Depende de lo que haces con ella. Depende para qué la usas. Mi alma está muy triste, decía él, hasta la muerte, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú. El Señor lo traía delante del Padre para que fuera el Padre el que hiciera lo que tenía que hacer. Voy a ir terminando entonces. Esforzaos, cobrad ánimo, porque es el Señor el que va contigo. Hay tristezas para vida y tristezas para muerte, eso es lo que explica el Evangelio. Pablo le llama así. Y vemos a lo largo de la Biblia un montón de personajes que las pasaron francamente mal, que creo que muchos de ellos a día de hoy cumplirían muchos criterios diagnósticos para la depresión, pero a todos no les fue igual con sus tristezas y no todas las tristezas eran del mismo calibre. A Job lo conoce casi todo el mundo, incluso los que no conocen la Biblia saben del santo Job, ¿no? ¿Le escuchan alguna vez de esa manera, ¿no? Decirle así, el santo Job. Bueno, Job estaba reaccionando ante una situación de tipo terrorífico. Lo había perdido todo, su salud, sus hijos, sus hijas. Lo había perdido todo. Y creía haber perdido lo que para él era extra importante, que era: ¿dónde está Dios en todo esto? Dios me ha abandonado. Ese era su terror. Todo lo demás no es que no le importara, pero le importaba muchísimo menos. Y bueno, es un libro brutal, es un libro precioso, difícil de entender, muy poético, pero profundo y que nos habla, nos sigue hablando siglos después, milenios después, a los que sufrimos. Pero Moisés también pasó por una situación que podríamos calificar de depresiva, por agotamiento, porque el pueblo de Israel al que guiaba era muy cabezón, muy testarudo, muy... ¡oh! Y ya llegaba momentos en los que Moisés le tiene que decir a Dios: mira, remátame, o sea, quítame la vida, ¡wow! No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Moisés diciendo esto, nada menos, cuidado, ¿eh? Teniendo ideas de muerte, como otros, como Elías, que también quería morirse, y Jonás también quería morirse. Bueno, ahí lo dejo. Jeremías, con una tendencia clara a la tristeza, también por la situación que veía. Y no de balde, un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. ¿Really? ¿De verdad? Bueno, la Biblia es un pozo de tesoros, no me digas que no. Bueno, Jonás.
Lo de Jonás era otra cosa. Jonás era un pedazo de profeta, pero estaba muy enfadado. Porque Dios iba a tener misericordia con los que les estaban haciendo la vida imposible a su pueblo. Y eso a Jonás, como diríamos ahora, se lo llevaban los demonios. Estaba muy enfadado, se va a la otra punta intentando huir de Dios, no lo consigue. Bueno, y hay un momento muy bonito en el libro de Jonás, al final, donde Jonás, estando como está ahí, arrebatado de sus emociones, básicamente, y parafraseando, el Señor se acerca y le dice: ¿de verdad para que te pongas así? ¿Para que te enfades tanto por una calabacera que se te acaba de secar, te has quedado sin sombra? Y es verdad, pero imagínate, si tú, que no has creado la calabacera, ni la has puesto ahí, ni no has hecho nada con ella, te pones así, ¿cómo no me voy a remover yo cuando vea todas esas criaturas que lo que me entran ganas es de arrancarles la cabeza de un mordisco? ¿Cómo no voy a tener yo misericordia de los que sí son mis criaturas? Básicamente, ¿quién eres tú, además, para impedirme que yo la tenga? Que yo soy Dios. Pero con qué gracia, con qué misericordia alucinante Dios trata con las personas rotas, incluso cuando no tienen buenas razones o buenos motivos para estar así. Saúl es otro caso oscuro, ¿no? Tipo paranoico, un tipo que se hunde por malas razones, y el Señor le tiene que llamar al orden y ponerle en disciplina. David, por su propio pecado, estuvo hundido durante mucho tiempo y la única manera de emerger fue arrepentirse y reconocer delante del Señor y decir: Señor, contra ti solo he pecado. Algunos de los salmos más increíbles los escribe David cuando estaba más hundido. Salmo 51, Salmo 32. Brutales. La experiencia de la humanidad misma ahí, puesta en movimiento, y cómo Dios interviene en la vida de esa gente. ¿Cómo no me va a explotar la cabeza? ¿Cómo me voy a perder yo esto como psicóloga? O sea, sería estúpida si me interesa el comportamiento y no me pongo a estudiar este tipo de casos. Judas. Lo de Judas tenemos claro que se entristecía por muy malas razones, ¿no? Por otro lado. Porque lo que hubo en él no fue arrepentimiento. Lo que hubo en él fue, como mucho y en el mejor de los casos, algo de remordimiento. No sabemos, no podemos analizar el corazón de Judas. Solo el Señor lo sabe. Pero le lleva a ahorcarse. Qué diferente de Pedro, que Pedro había negado al Señor 3 veces, lo había traicionado, y sin embargo se arrepiente, llora, se rompe, se encuentra con Jesús. Jesús le dice: vas a ser pescador de hombres, vas a revolucionar el mundo, porque yo voy contigo. Y vamos que sí. Y Pedro, Pablo y otros que se dejaron la vida literalmente por el evangelio que predicaban, revolucionan el mundo, porque el Señor iba con ellos. Así que pienso que somos a veces como muy simplones. Pero eso no es pecado, estar triste. ¿Le compro al niño o no le compro el iPhone con 14 años? Y es que esa no es la pregunta, de verdad. Pregúntate más cosas. ¿De dónde viene esa tristeza? ¿En dónde te coloca? ¿Hacia dónde te está moviendo? ¿Para qué la vas a usar? ¿Lo vas a usar para que te hundas y para que despotriques y digas: Dios no existe, Dios no vale para nada, Dios no está, Dios no me aporta? ¿O por el contrario vas a decir: mira, he tocado fondo y o me agarro a ti o no tengo de dónde agarrarme? No os penséis que el que tiene salud mental, eso es signo de plenitud espiritual seguro, de un buen uso, Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el libro de Daniel se nos cuenta que el tío iba sobrado por la vida, estaba encantado de conocerse. No podía con su vida, una autoestima, ¡buah! Pero él se pensaba que era un tío hecho a sí mismo, que la gloria era suya, que lo había conseguido él. Y sin embargo, Dios le tiene que llamar al orden y decir: no, hasta que tú no reflexiones eso, por ahí no vamos a ir. Aquí hay que hacer un cambio. Y el Señor lo castiga, y lo castiga duramente, y lo tiene 7 años incluso comiendo hierba del campo, como las bestias. Y sin embargo, conocemos personas que lo pasan mal, que están deprimidas, que tienen ansiedad, y deciden, sin embargo, pasarle el circuito integrado al Señor y que el Señor intervenga en sus vidas. La salud mental no siempre la usamos para las mejores cosas.
los problemas, el sufrimiento, podemos usarlos para las mejores cosas. Así que eso es a lo que yo te quiero animar en esta mañana. La tristeza, la apatía, la irritabilidad, los duelos, ¿para qué los estás usando? Te puedo mover de alguna manera, invitarte a que descubras el reposo que se siente, que se percibe, que se vive incluso en medio de la dificultad, cuando uno hace ese movimiento de decir, mira, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo quiero esos caminos en el desierto, quiero esos ríos en la soledad. Ojo con pensar los cristianos que estamos indefensos. Nosotros no estamos indefensos nunca, porque el Señor viene con nosotros. Y más bien nos toca recalcarnos, enfatizarnos, recordarnos que hasta aquí nos ayudó el Señor. No estamos indefensos nunca. Y ojo cuando por depresiones o por duelos estamos empeñados en que las cosas tienen que seguir siempre igual y que no, yo no quiero un cambio porque yo lo que quiero es que todo siga como antes y yo pues me enfado con Dios porque ¿por qué ha permitido que a mi hijo le pase esto o a mi madre le pase esto o que a mí me pase esto? Y nos pensamos que Dios es el enemigo. Y vivimos en un mundo caído en el que pasan cosas muy malas. Principalmente también por no solo nuestras decisiones personales, sino por las decisiones que arrastramos como raza. O sea, nuestras ruinas nos persiguen desde el Génesis. Y ahí seguimos, tirando el pellejo como podemos. Ahora, cuando nosotros nos empeñamos en que algo sea de una determinada manera, hemos cruzado ya la línea de la idolatría. Hemos convertido algo que podía ser un deseo legítimo en es que lo necesito y si no me muero. Complicado esto, ¿eh? Porque al final servimos esas otras cosas. ¿En qué cosas confías? Cuando estás en salud mental, ¿en qué confías? Cuando tienes sufrimiento, ¿en quién confías? ¿Yo a qué te voy a invitar? No te voy a invitar a que confíes en la psicología así per se, o sea, la psicología aporta cosas muy interesantes. Ahora, la salvación viene de otro sitio. Este es el proceso, fijaros qué interesante y cierro con esto. Busqué al Señor, primera parte, y Él me oyó, me libró de mis temores. Dice que los que miraron, esa es una segunda acción, los que miraron a Él fueron alumbrados, se les encendió la luz, sus rostros no fueron avergonzados, el Señor no te cierra la puerta en ese sentido, no está ahí para echarte la bronca. No, o sea, qué bien que has venido, o sea, y claro que sí, quiero que reconozcas tu necesidad, pero dice, este pobre, el que está hablando, este pobre, clamó, le oyó el Señor, lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mirad la guinda al pastel gloriosa. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que confía en él. Eso de la dicha suena bastante a salud mental. Suena bastante a la alegría que nos gustaría tener, al gozo profundo. Pero dice, gustad y ved, compruébalo. Ponme a prueba. Como dice Malaquías, le dice al pueblo, ponedme a prueba en esto. Está hablando de otras cosas, ¿no? Pero es esa misma idea de, haz las cosas como tienes que hacerlas y comprueba si no voy a abrir yo los cielos, si no voy a darte toda la bendición que te estoy prometiendo. Pero tú haz tu parte, yo hago la mía. Comprueba. Gustad y ved que es bueno el Señor. Que el Señor bendiga.